por siempre acompañarnos en nuestro segmento El Conversatorio de esta noche, que llega gracias al Grupo Misael y su gran sorteo Papá Millonario en esta ocasión, gracias a las empresas Rochelle, a Motopréstamos Castillo y a Tapitela, todo para tapizar y decorar. Estamos hoy en compañía de una gran profesional que a través de los años ha mantenido una trayectoria ejemplar y que sirve de modelo y de estímulo para muchas personas que atraviesan problemas psicológicos, emocionales y en toda la índole. Ella tiene su clínica psicoclínica, ¿verdad? Y nos referimos a la psicóloga clínica Ramona de la Cruz, que nos complace una vez más tenerla en este programa que es su casa. Buenas noches, hermana. Bienvenida. Muchas gracias, de verdad feliz, contenta de estar aquí, que sé que esto es parte nuestro. Así. Teníamos un tiempito que no Sí, veníamos hay que reactivar ese segmento que la gente me... Y mi amiga Blasina desde Estados Unidos me dijo que ya está a la disposición de conectarse con nosotros. Me escribe y dice, mira, dile a Ramona. Ella está muy pendiente, realmente. Sí, muy pendiente. Es así. Gracias por estar aquí, Ramona. Tú sabes que a cada momento cuando se refieren a temas psicológicos siempre tratamos de hablar contigo por tu pericia en esa área. Hoy más que nunca estamos enfrentando problemas muy serios y graves en materia de la salud mental, del cual siempre hemos venido hablando, pero estamos frente a una pandemia que no tiene fin. ¿Cómo ustedes, los psicólogos, abordan esta situación que verdaderamente está en crisis? Realmente, mi amor, está siendo un poco difícil. ¿Sabe por qué? Porque la salud mental no es bien cubierta por los seguros. Ay, ay, ay. Oye eso. Entonces, las personas están muy afectadas. Se dice que a raíz de la pandemia, ¿verdad? Se ha agudizado las condiciones en salud mental. Y las personas realmente ya están más concientizados de las ayudas que deben de recibir, de esas atenciones de salud mental, pero se les hace un poco difícil acceder. Wow. Y eso ha provocado lo que yo digo como un desplome en salud mental más que nunca. ¿Verdad? Ya las condiciones están mucho más agudas, la persona mucha desesperación, y no importa la edad, con los niños, con los adolescentes, con jovencitos, con los ancianos, con los adultos. O sea, realmente te puedo decir, y no es para alarmar, que las condiciones están extremas. Wow, increíble. Pudiéramos decir, en todas las condiciones en el ámbito de salud mental están extremas, realmente. En ese caso, nosotros hoy queremos abordar un poquito más a profundidad una de las enfermedades, digamos así, que más está enfrentando el ser humano hoy día, que es la depresión. Siempre hay tesis si que realmente la depresión es una enfermedad o una condición emocional temporal o más bien momentánea. Nos gustaría que tú nos explicaras. Ciertamente la depresión es una enfermedad que hay que tratarla con ese nivel de seguimiento y responsabilidad. Así es. Lo primero es un dato importante, que según la Organización Mundial de la Salud, 350 millones de personas alrededor del mundo están pasando por estados depresivos graves. Pero es una población alta. La depresión puede ser un sentimiento de un día. Okay. A ti te sucede algo y tú te llega esa pena, te llega esa desesperanza, te sientes frustrada. Pero ya al día siguiente puede ser que ya se te pase, ¿verdad? Porque encuentras la manera de solucionar, encuentras la forma de prestar atención a lo que te está agobiando. Okay. También puede ser una condición de una semana o de 15 días. La persona ahí, que le llamamos por lo general una distimia, que es cuando la persona no pasa tanto tiempo con ese desgane, con ese decaimiento. Pero según el DSM-5, si encontramos en un periodo de unos 6 meses en adelante, con básicamente unos 6 síntomas o más, ya se convierte en una enfermedad crónica.
O sea, no es una cosa de un día, crónica. ¿Por qué crónica? Porque va afectando progresivamente las diferentes áreas del ser humano, limitándole su bienestar emocional. ¿Y cuáles son esos síntomas o señales? Podríamos decir, hay señales, hay síntomas Claro que sí. que tú puedes ver quizás de una manera previsible que está pasando esa persona. Claro que sí. Por lo general, entre los síntomas más comunes es que la persona constantemente se siente muy decaída, a veces sin haber hecho ningún esfuerzo físico o mental. Se siente decaída. Obviamente que tengo que decir primero que para que emerja una depresión hay factores, ¿verdad?, que pueden ser hereditarios, factores biológicos o factores externos que le pueden acontecer a la persona. ¿Cuál tú crees que está incidiendo más? ¿El factor hereditario o lo externo? Lo que más se ve. Los tres. Porque hay muchas personas que tienen el factor hereditario porque las condiciones se heredan. Y a veces les vemos, ¿verdad?, con una personalidad depresiva que podríamos decir que no tiene motivo del por qué. Pero hay un factor hereditario, familiar, que sufrió toda su vida de depresión. Puede arrastrar eso. Y lo arrastra, se hereda. Ya. ¿Verdad? De manera genética. Entonces se puede comparar eso como si fuera también una maldición. Hay quienes dicen eso desde la perspectiva de fe. Claro que sí. Que hablando, es una maldición que la arrastra a la persona. En el contexto espiritual, claro que sí, que es ¿verdad? Una situación hereditaria, ¿verdad? Que a nivel espiritual, pues, obviamente se puede batallar. Hay personas que la batallan a nivel espiritual, porque realmente sí es hereditaria. Y sabemos que las maldiciones espirituales existen, son reales y se heredan de familia en familia, de generación en generación. Y hay gente que no lo entiende así, porque está como quien dice nubilado, pero eso incide mucho. Entonces vemos personas que están con un decaimiento casi a diario, con un cansancio, que te dicen que no tienen energía, que no tienen ánimo. A veces tú dices... Y la forma de hablar también. Hay personas que se viven victimizando, digámoslo así. Mira qué pasa con o que eso. Todo lo encuentra malo. Eso es una señal también. Sí, mira qué sucede con eso. Cuando una persona verbaliza, ¿verdad?, situaciones que obviamente está sintiendo, pero es porque viene a raíz de un pensamiento. Porque la depresión es una de las condiciones que limita a la persona tanto a nivel de pensamiento como a nivel de conducta. ¿Cómo así? Hay personas que constantemente tú les ves que se levantan, que trabajan, que sonríen, pero tienen un pensamiento rumiador y disfuncional. Esas personas son difíciles de identificar que están depresivas. Eso te iba a decir. Porque les afecta mucho, pero es a nivel de pensamiento. Eso te iba a decir, Ramona, porque ahora mismo hay muchos debates y casos que han pasado que la gente dice, ¿cómo es posible que una persona es sonriente, alegre, una persona que se relaciona con los demás, va al trabajo, va a la iglesia, practica deportes, lleva una vida normal? Entonces, internamente tiene una lucha consigo misma y es depresiva. Sí, ¿cómo podemos como asimilar ese tipo de persona que aparentemente hace una vida normal? Ese tipo de persona tiene una alteración de los pensamientos, ¿verdad? Y entonces le incide que aunque tiene medios para quizá motivarse, tiene apoyo, ha hecho una base a futurista a su vida, pero a nivel de pensamiento tiene una condición. Y recuerda que hace un momento estábamos mencionando la genética, ¿verdad? Posiblemente hay personas que vienen arrastrando desde el embarazo de la mamá, una situación que se dio en su infancia, porque hay un problema inmanejable que tenga. Hay condiciones que alteran los pensamientos que no necesariamente tiene que ser una depresión. Por ejemplo, la ansiedad altera los pensamientos, el estrés postraumático altera los pensamientos. Y hay condiciones, Karen, que en el momento que suceden, cuando pasa el detone, no necesariamente en esa etapa la persona se siente mal, sino a lo largo de su vida, ya por otras situaciones también que le van emergiendo,
pues van teniendo como esa acumulación. Y llega un momento que ya que estallan. Que estallan, Guay. como que no aguantan. Pero realmente es una realidad que muchísimas personas, mira, la misma Biblia dice que de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Sí, de la pero abundancia del corazón. cuando la Biblia se refiere al corazón, no exactamente aquí, sino a la mente. Sí. Y a veces nos damos cuenta de lo que está pensando una persona por la manera en cómo se expresa, por la manera en cómo habla. Pero hay gente que no habla su situación. Sí. Entonces, Pero ¿cómo, entonces cómo lo- uno puede identificar pero lo una mue- persona depresiva que quizás no habla Lo muestra y luego con hay un seña- detonante? Lo muestra con señales conductuales, como te dije. Por lo general son personas que se lentecen, trabajan muy lento o trabajan más rápido de la cuenta, tienen dificultades con el sueño. A veces si la misma persona no admite, pues los que están al lado dicen, no está durmiendo. Sí. A la persona o se acuesta Ah. y no logra conciliar el sueño enseguida. Y pensando o muchas cosas, O ¿eh? se levanta a media madrugada, o se levanta más temprano, o da muchas vueltas. La persona suele tener cambios en el apetito, o come mucho, o come de más. Igualmente empieza a tener desconcentración, falta de memoria, esa pena que no se le quita, todo le da mucha tristeza, que decimos, ay, el víctima, pero tiene una está condición teniendo señal. tiene una condición latente que a veces comentarios que recibe, pues obviamente incrementan más el dolor, porque una persona depresiva eso es lo que siente, como un dolor, se siente con un vacío, se siente con un laberinto sin salida, se siente que no tiene un túnel donde ve la luz, y por eso muchas veces recurren a llegar a pensar en la muerte. En suicidarse. En la muerte. Que es lo peor que pueden hacer. Increíble. Exacto, en la muerte. Un aspecto que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, son personas que dicen, ay, yo quisiera desaparecerme. Yo quisiera desaparecerme. Hay que prestarle atención. Hay que prestar Oigan atención. eso. O cuando esa persona se relaciona contigo y como que comienza a expresar, ay, cuando nosotros compartimos tal o tal cosa, y entonces comienza a hacer como esos análisis, como en señal de despedida. Así es. ¿Cómo nosotros podemos interpretar eso? Porque a diario vemos personas depresivas y no nos damos cuenta. Y escuchamos y nos hacemos como quien dice loco. No, y que a veces... ¿Cómo podemos ayudar a ese tipo de personas? A veces las personas, si no tienen conocimiento, el expertise, pues no se da cuenta. Por ejemplo, a mí, una persona lo mínimo que me verbalice, ya yo enseguida puedo asociar, ¿verdad? No, porque tú eres experta en esa área. Pero se torna un poco difícil. Realmente es un poco cuesta arriba, como darnos cuenta que si la persona se está despidiendo o no. Pero si es una persona que es distante, ¿verdad? Que antes solía disfrutar de compañías, de eventos, que tenía hobby, y tú lo ves que se va aislando, y de un momento a otro como que se va acercando y va así verbalizando. Puede ser, sí, que exista, no está totalmente comprobado que exista una posible, sí, despedida, ¿verdad? Ramona, mira, estamos viviendo en una sociedad, y eso es innegable, de muchas exposiciones, de falta de empatía, de apoyo, personas a las cuales tú no puedes externarle tu situación, aunque tú quisieras tener esa red que te apoye para tú conversar, exteriorizar lo que te pasa, pero estamos viviendo una sociedad muy sobrepuesta, o que queremos alcanzar o vender falsas apariencias. Ante eso, un paciente, digamos así, ya depresivo, llamándolo paciente, ¿cómo puede sobrellevar esas cargas y vender hacia afuera lo que lamentablemente no está viviendo por dentro? Es difícil. Es muy difícil. Y más la sociedad que tenemos, implacable. Es muy difícil porque realmente se siente como si nadie se preocupara ya por nadie, como si no hay mucha empatía, a pesar de que es un término que está muy en boga. Sí, pero es que no hay empatía, tú lo sabes. Pero no es la realidad. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir una cosa, estamos viviendo en una sociedad, Karen, en que yo te quiero ver bien, pero no te quiero ver mejor que yo. Y si puedo aprovecharme de ti. Ahí está el tema. Si puedo aprovecharme de ti, o sea, lo hago, ¿verdad? Y al mismo tiempo,
no voy a descuidar lo mío para yo dedicarte tiempo a ti. Entonces, ¿de qué empatía hablamos? Entonces, de ponernos en ese lugar del otro o de ayudar al otro. Realmente Se dice, pero no se hace. La recomendación a las personas que necesitan un tipo de ayuda es que obviamente evalúen sus pensamientos, ¿verdad? ¿Cómo estás pensando? Y de esa manera, si tú sientes que estás pensando de manera muy repetitiva, muy disfuncional, pues entonces hay que buscar la manera, ¿verdad? Debe buscar la forma de entonces buscar una ayuda, de tú mismo ayudarte. Hay personas que ellos mismos dicen, no, esto no puedo, yo no puedo seguir así. Ellos mismos se aconsejan, se hablan a sí mismos, se levantan, ¿verdad? Y buscan una alternativa. Ramón, entonces, ante esos cuadros depresivos que mucha gente cargan con ellos, y lo vemos, hay gente que tú sabes que un día no llegó como tú sueles tenerlo. Y a veces somos tan implacables dándole una palabra tan negativa. Pero frente a eso, ¿cuál es el tratamiento que debe tener esta persona que está padeciendo o que puede verse en ese espejo de una persona o un paciente depresivo? ¿Cuál es el tratamiento a seguir? Mira, a nivel de psicoterapia hay terapia, valga la redundancia, desde los modelos y enfoques psicológicos que realmente son basados en la evidencia, que son científicamente comprobados. Uno de los mejores es que la terapia cognitiva conductual que viene desde la teoría de Aaron Beck, ¿verdad? Que trabaja directamente con las condiciones, con los pensamientos y también con la conducta. Se trabaja primero los pensamientos disfuncionales, dicotómicos, que te limitan. Esos comentarios que tú has escuchado de niño que te han implantado esa creencia limitante. Tú no vas a llegar lejos, mira tal cosa, porque a veces te marcan desde pequeño. Comentarios de profesores, de los padres, de cuidadores, de hermanos, de personas ahí que estaban cercanos, realmente marcan. Y hay personas que arrastran estos mensajes y que le influyen negativamente a lo largo de su vida. Entonces, con la terapia cognitiva conductual, una de ellas, que son varias, se trabaja con una terapia gestal, con la terapia sistémica, que trabajamos todo el sistema familiar, tienen técnicas muy efectivas para que la persona aprenda no a dejar de pensar, sino más bien a identificar qué tipo de pensamiento es el que te está limitando. Si es un pensamiento muy destructivo, que te está diciendo vete, córtate, tírate, hazte esto, hazle esto a tu familia, si es un pensamiento muy innecesario, a veces solemos permitir que nos lleguen pensamientos muy innecesarios, que hacen que nos sintamos mal y que nos detengamos, porque nos dice ese pensamiento, hazlo por ahorita, hazlo para mañana, ay hombre, ¿y para qué tú vas a hacer eso? No vale la pena. Pensamientos muy negativos, que los pensamientos negativos se caracterizan porque yo me describo a mí misma de manera no sirvo para nada, soy un inútil, soy una fracasada. Hay mucha gente que suele como autodañarse, así, ser como tan cruel con uno mismo. Así es. Pero entonces también, hay técnicas como por ejemplo la técnica de la reestructuración cognitiva. Ahí se trabaja para reestructurar esos pensamientos. A medida que ya la persona que trabajamos esas técnicas por un periodo de unas 3 o 4 sesiones, pues empezamos a trabajar entonces las conductas que son disfuncionales, que limitan. ¿Conducta como cuál? Como cuando la persona deja de disfrutar las cosas que le gustan, actividades agradables, que deja de hacer realmente esas actividades que le hacen un balance en esa sustancia química como la dopamina, la noradrenalina, la oxitocina, y por lo contrario disminuir el cortisol, que son una hormona que más incrementan las enfermedades mentales. Perfecto. Entonces, en ese tratamiento, me gustó esa parte muy importante de lo que debemos hacer como hábito para nosotros como refugiarnos en esas actividades y no darle tanta mente a esas cosas negativas que nos agobian. ¿Por dónde debemos empezar? Lo primero que tenemos por lo que nos gusta, digamos. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos levantamos es nosotros mismos analizarnos. ¿Cómo me siento? Me levanté
con muy poca energía, con muy poco ánimo, analizar, pero si tengo poca energía, quizás fue que me acosté muy tarde, Claro. o que trabajé mucho ayer, o que hice algo. Entonces, darle espacio al espiritual observarme. también es básico Claro desde que la sí. mañana. Yo lo Claro digo que porque sí. en mi caso personal, desde que yo me levanto, siempre encuentro sentido cuando escucho una palabra de fe que me motiva. Mira, ese espacio Pero no una espiritual, foto, como la gente dice, Sí. de que publica una foto, pero No, la no, foto no, del no, versículo no te hace nada en tu vida. A ese espacio espiritual yo le llamo el espacio de pausa y reflexión. Oigan eso. Mira, oigan y yo eso. le digo a las personas, tómate ese espacio, porque obviamente Claro. a nivel psicoterapéutico, si la persona no te invita a que le hable a nivel espiritual, es un poco, tú sabes, a nivel ético mantenemos la división entre lo espiritual y la ciencia. Pero cuando me lo permiten, entonces Tú yo digo, trata de incidir en esa parte, no, porque mira, es un aliciente, de tómate verdad. esa pausa para que a nivel espiritual tú medites, Sí. ¿verdad? Y que tú hables con Dios y que tú le digas a Dios. Y algo importante que yo le digo a ellos, que ellos se sorprenden, yo, mira, y tú te vas a tomar lo que tú quieras, tomarte una hora y media para ese espacio de pausa, de reflexión. Y cuando tú salgas de ese espacio de reflexión, ya tienes todo el día libre. Ah, porque es una decisión también. Es una decisión. Ah. Luego tienes el día libre, es decir, que tus dificultades, tus angustias, la dejas ahí, Sí. porque ya se la planteaste a Dios o ya la analizaste tú y la dejas ahí, tienes todo el resto del día libre, no te vas a pasar todo el día rumiando la situación que posiblemente te esté estresando, que te está angustiando. Y la persona realmente aprende y se adiestra mucho en ese sentido, Karen. No, eso es básico. Además, Para mí, al final del día, una técnica importante es evaluar cómo estuvo mi día, ok. ¿verdad? ¿Cómo estuvo mi día? Y quizá cuántos pensamientos negativos yo tuve. Para el día siguiente, planificar yo misma, mejorar mis días progresivamente. Así es. Integrando actividades que nos gustan, actividades agradables. Así es. Que son las que nos Hacer van a hacer deporte, sentir bien. ir al gimnasio, y que nos van ¿qué a más? generar calidad de vida y nivel de vida. Gimnasio, deporte, sembrar suculenta, leerte la Biblia, ¡Ey, me gustó esa! leer un libro, irte a la playa, escuchar música. hacer una llamada a una persona que tú tienes mucho que no habla, escuchar canción, o sea, ir al cine, Así es. cocinar, Compartir con la familia, que eso es básico. Dale espacio a la regalar familia. regalar algo. Ah, No, también. mira, no hay una cosa que llene más cuando tú das. El que da divoso. Ay, cuando tú le das algo a El que no es dadivoso, como que tú le Eso estás genera un sacando algo de Eso genera un placer. Mira, ¿Eh? vámonos a la iglesia, vámonos a la Sí. playa, vamos a compartir, Es ¿verdad? así. Porque toda la vida siempre ha existido problemas y dificultades, pero ya hoy en día como que le damos más énfasis a las dificultades más que antes. Realmente. Finalmente, Ramona, quiero que aproveches este minuto ya para que envíes un mensaje a tanta gente que nos va a ver por el Facebook, por el canal de YouTube y demás, de que buscar ayuda no es de personas quizás inútiles o personas que tengamos una coraza, no. Buscar ayuda es lo más inteligente para que no lleguemos a un colapso que atentemos contra nuestras propias vidas. Mira, es el mejor... ¿Qué mensaje podamos decirles a gente acerca de buscarlos a ustedes como esos acompañantes, los psicólogos? en Buscar momentos de ayuda dificultad? profesional es el mejor regalo que te puedes dar. Y un buen profesional, claro. Es el mejor regalo que te puedes dar. O si alguien te lo recomienda, el mejor consejo, el mejor regalo que te puede dar. Y yo quiero provocar una reflexión con el mensaje que una vez dijera Mahatma Gandhi. El que está en guerra consigo mismo, está en guerra con el mundo, con los demás. Es de ahí que nosotros tenemos que buscar esa paz interior, reconciliarnos con nosotros mismos, sin importar lo que te haya sucedido. Muy bien. Bien. Así es. Muchísimas gracias, Ramona. Este segmento tú tienes que reiniciarlo, ya tú sabes. Sí. Muchísimas gracias. Hemos aprendido muchísimo en este corto tiempo con esta psicóloga clínica por excelencia de este programa y que también tiene una trayectoria impecable, pero lo que más me gusta es que ella sabe que dentro de ella hay una gracia que viene de Dios para ayudar a los demás. Así que aprovechela, dale el número de teléfono, Ramona, por si hay alguien que te quiere contactar.
el número tuyo y tus Sí. redes sociales. Sí, me pueden conseguir en mis redes sociales como Ramo Cruz. Ok. Ramo Cruz. Y mi número de teléfono es el 849-220-3839. Ahí estamos prestando servicio en Consultores Psicológicos del Este. Ya usted lo sabe, señores. Aprovechar esta oportunidad para que conversemos con una persona discreta, una persona motivadora, con experiencia y que pueda acompañarte ante los embates de la vida, porque se vale encontrar redes de apoyo y aquí lo tenemos. De esta manera despedimos el programa. Gracias a todos ustedes por su fiel sintonía. Busquen esta entrevista en nuestro canal de YouTube.